¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Nos encontramos en San Francisco Altepeji. No es disco, es en vivo. Son voces bien timbradas, bien acopladas, voces angelicales de estos pequeños, en su mayoría niñas y un niño, que forman parte del coro Niño Jesús de San Francisco Altepeji. Un coro que yo siento que ya hacía falta. Hemos escuchado coros de diferentes índoles, en español, en inglés o en otros idiomas, pero creo que llama mucho la atención un coro en náhuatl, puesto que forma parte de la descendencia y sobre todo parte de nuestras raíces que nos impulsan a seguir cultivando parte de nuestro acervo cultural por nuestros ancestros. Me da mucho gusto que me hayan recibido aquí en San Francisco Altepeji, a todos las pequeñas y el pequeño que en este momento, y principalmente a los creadores de este gran coro. Mis respetos para ellos y agradezco las palabras de la gente que está empezando a conectarse a través de Radio Chilacacé y decirles que esta transmisión va encaminado a que la conciencia de los pequeños va más allá del que estén jugando en una escuela, el que estén viendo otras cosas y estén cultivándose mucho mejor a través del canto. Yo quiero agradecerle en este momento al maestro y quiero que me dé su nombre completo, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Vicente Martínez y soy originario de San Francisco Altepeji. Aparte de maestro, es músico. ¿Eres usted músico lírico o músico oyente? No, ya tengo estudios del conservatorio. Perfecto. Platícame, ¿dónde estudiaste? ¿Cuáles son tus inicios? Yo estudié en el Conservatorio del Estado de Puebla, en la especialidad de piano. Estuve dentro de lo que es la materia de conjuntos corales, en la cual eso me ha ayudado a aplicar todos esos conocimientos con las niñas, ¿no? Ya que la música sacra, lo que es las misas y todos los eventos culturales, pues es lo que aplicábamos en la escuela. Es por ello que egresé de este conservatorio. Posteriormente hubo una invitación por parte de la señorita Guadalupe Matías, que es la fundadora del coro. Entonces pues nos unimos y fue como entré como acompañante. Posteriormente ya hicimos algo estructurado y ya pues ahorita ya digamos que me encargo de todo la parte musical de este coro. Sin duda alguna no es fácil encontrar voces timbradas. ¿Cómo le hicieron para poder elegir a las pequeñas que en este momento forman parte del coro Niño Jesús? Claro, a un inicio sobre todo lo que queremos es la actitud, las ganas, ¿no? Porque puede haber buen talento, pero de repente a veces la actitud es lo que pues orilla que no siga adelante y todo eso. Aquí una de las filosofías organizacionales es que es la actitud, el compromiso, la disciplina, etcétera, ¿no? Posteriormente de ahí algunas niñas han desarrollado mejor la oreja, voz, el oído exactamente, oído musical. Posteriormente se selecciona, a las que aún les falta se les da vocalización, les damos solfeo. En el caso del maestro les enseña el náhuatl para que pues tengan una formación más. ¿Qué tiempo llevan de ensayo? ¿Cuánto tiempo ensayan? Claro, estructuralmente llevamos 3 años. 3 años. Ajá. Pero los ensayos, por ejemplo, ellos ensayan, me imagino que diario ensayan. Anteriormente, hoy por las clases, ya que la mayoría de las niñas estudian en la secundaria, por lo cual les dejan más tarea. Se ha decidido que sea sábado y domingo solamente, para que estén más despejados. La mayor satisfacción es ver ya hecho algo que en su momento era un proyecto. ¿Cómo te sientes como maestro y como parte de este coro? Claro, en primer lugar me siento muy orgulloso, le agradezco a Dios, ya que gracias a Él es como ingresé a la iglesia y por fin pues pude conocer a este coro. Es un orgullo ver que por ejemplo, nuestro videoclip ha impactado a la comunidad. Ha tenido ya muchos, en varias plataformas digitales lo he visto y he visto la aceptación que tiene, ¿no? Incluso ha llegado ya a cientos de miles de gentes. Exactamente. Y que han estado felicitando. Sobre todo ya no se identifican con Altepeji, sino ya lo ven a nivel nacional. Así es. Orgullo mexicano, qué bien nuestra lengua, y sobre todo los altepejanos pues se sienten orgullosos, ¿no? De que la tierra de los músicos pues ha dado frutos, ¿no? Esta parte cultural que está un poco abandonada, sobre todo por las nuevas generaciones que de repente pues ya no les interesa este tipo de idioma, y gracias a esto se vuelve un poquito más dinámico a través de la música, ¿no? Perfecto, tú eres la parte musical, la parte de la composición. Exactamente. Y en la parte náhuatl está el maestro. ¿Me puede dar su nombre, maestro, por favor?
Pues muy buenas tardes a todos los radioescuchas, a todos los amigos que sintonizan con su canal. ¿Cuál es su nombre completo? Mi nombre es Gaudencio Romero Reyes. Actualmente tengo el seudónimo de Yolconet, que en Corazón de niño. Corazón de niño, efectivamente. Bien, miren, nace esta inquietud, tiene unos años atrás. Sinceramente sí me apenaba de mi lengua, pero una vez estudiando el gran imperio mexica, cómo era la vida, su lengua, que la utilizaban para comunicarse. Entonces, leyendo eso, instruyéndome, llegué a la conclusión de que debo de sentirme orgulloso de un gran imperio que no ha muerto durante siglos, sigue vivo, y una de las cosas que persiste es su lengua, tradiciones y costumbres. Entonces, me invitan a darles algunas clasecitas a las niñas en cuanto a cantitos religiosos en náhuatl. Me dediqué a traducir. Aparte, más atrás he traducido las lecturas, porque en cada mes se lleva a cabo una celebración cultural en donde se lee la mayoría de las lecturas, más bien las lecturas en náhuatl. Claro. Bueno, posteriormente, viendo pues ahora sí mi habilidad en la traducción, me invitan a que participe con las niñas. Ahí conozco a mi amigo Alejandro, a quien orgullosamente pues lo presentamos como el creador de este coro, bueno, el que le dio seguimiento. Claro. Y pues simpatizamos, llegamos a soñar con un coro fuera del contexto altepejano. Sí, Soñamos con proyectarlo allá, más allá, y bueno, resultó. Pero yo lo he dicho, y no es con el afán de apenarme ni poner en evidencia a nadie. Yo lo he dicho, que este proyecto nace o se hace, pero por voluntad del Padre Celestial. Sí, Él fue el que designó este trabajo, nosotros cumplimos y vamos a seguir cumpliendo, y a Él le agradecemos infinitamente. Y bueno, pues, ¿qué se puede decir? Más que orgulloso, me da gusto que mi pueblo se esté dando a conocer en otros lugares. Altepeji adolece de muchos problemas sociales, sí, cierto, pero pues no todo está perdido. Hay algo que nos puede ayudar a concientizar a nuestros jóvenes, a los papás. Yo he dicho, si nosotros pudimos dar un pequeño paso hacia esta cultura, bueno, otros en diferentes ámbitos, a lo mejor en el trabajo, en el seno familiar, seguir este ejemplo de perseverar, de insistir, hasta lograr los propósitos. Porque dice el dicho, el que persevera alcanza, y si nosotros logramos un pequeñísimo proyecto, no es para ufanarnos y decir que somos los máximos. Humildemente compartimos nuestra experiencia, y que la gente que nos ve pues igual retome esto y salgan adelante, porque México nos necesita. Totalmente. México ya pide justicia, tiene hambre y sed de algo nuevo, y bueno, nosotros ya comenzamos. Los demás pueblos hagan lo mismo y adelante, que si en un momento dado nos piden un apoyo, podemos apoyarlos. ¿Por qué no? Porque el egoísmo separa a las familias, separa a los pueblos. Entonces, vamos con esa idea, y ¿qué más le puedo decir? Maestro, ¿usted está actualmente, da clases en alguna institución educativa? No, yo trabajé en el sistema indígena, en sus principios del programa de castellanización, y pues no digo que... Lo que era INI, ¿no? No, era educación indígena. Educación indígena. Sí. Okay. INI era otra institución ajena a la educación. Perfecto. Y bueno, pues ahí no hubo tanto, digamos, el espíritu, vaya, de querer hacer algo por mi lengua. Sí, compartí mucho con los niñitos. Algunos jóvenes se acuerdan de algunos cantitos que nos encontramos, se ríen y recordamos, hacemos remembranza de ese tiempo en que estuvieron en la escuela. Yo trabajé con niños de preescolar. Perfecto. Y bueno, ya ahorita estoy jubilado, y pues me invitan a participar. Digo, bueno, en las tardes no tengo nada que hacer, ando de ocioso.
pensando en cosas no productivas. Ahorita me siento contento de participar con las niñas. Hay un detalle, Sí, mire, sí. las niñas no es únicamente enseñarles a cantar lo que es solfeo o vocalización. No, hemos hablado, y ellas no me van a dejar mentir, sobre el cultivo de los valores. Lo que Sí, es el sí, hace mucha falta. el amor, el que no haya que quién es más. Aquí se les ha inculcado de que las niñas que llevan la primera voz, tanto es importante la segunda como la tercera voz. Y por qué no decirlo, a veces la segunda y la tercera voz son los que le dan el encanto a la melodía. Sí, sí, La maestro. primera voz pues, se va, ¿no? En un solo tono, pero las segundas y terceras voces son las que le dan ese matiz. Y bueno, pues el hecho de haber llegado a un video no es con el afán, vuelvo a decir, de caer en el folclorismo, no, nada de eso, todo ese prejuicio queda a un lado. Lo hacemos con esa sana intención de compartir nuestra experiencia y el esfuerzo de estas hermosísimas No, y el niñas. valor del idioma náhuatl, que es inmenso, grande. De pequeñas cosas se hacen grandes maravillas, maestro. Yo le agradezco mucho que nos haya recibido, y a mí me gustaría seguir escuchando al coro. No sé con qué tema nos iríamos, maestro. Sería con Dios nunca muere. Dios nunca muere. en náhuatl. Dios nunca muere. Es una canción oaxaqueña, Así es. Exactamente. de Juventino Rosas. Se llama así el autor, si no mal recuerdo. Creo que se llama así. Si no, de todos modos, si ustedes saben, corríjanme. Acuérdense que a veces nos va el avión, pero para eso está el internet. Adelante, Dios nunca muere, es el coro Niño Jesús de San Francisco Altepeji. Maestro Alejandro, maestro Gaudencio. Gracias. Apláudanse ustedes mismos. ¿Cuál es tu nombre? Dayana Marely Palacio Simón, ¿Cuántos años tienes? 12 años. ¿Te gusta estar en el coro? Sí. Ok. ¿Cuál es tu nombre?
María del Rosario Pérez III. María del Rosario Pérez III. ¿Cuántos años tienes? 12 años. 12 añotes. ¿Cuál es tu nombre, hija? Jazmín Luciano Martínez. Jazmín Luciano. ¿Cuántos años tienes? 12. 12. Y tú eres la más chiquita. ¿Cómo te llamas? María Guadalupe Pérez III. ¿Cuántos años tienes, María Guadalupe? 8. 8 añotes. ¿Te gusta el náhuatl? Sí. Sí, hay que aprenderlo. Para que le enseñes a los que vienen. Muchos adultos ya no quieren hablar. Ahora pues. ¿Cuál es tu nombre? Paula Valeria Gregorio Ortega. Paula Valerio. Estamos conociendo al coro, ¿eh? ¿Tu nombre, hija? Marlena Aquino Ramos. Marlena. Perdón, ¿cuántos años tienes tú? 9 años. 9 añotes, 8, 9, 12. ¿Y cuántos años tienes tú? 12. 12. Marlena, a ver, ¿cuál es tu nombre, hija? Abigail Segura Luciano. Abigail. ¿Cuántos años tienes, Abigail? 11 años. ¿En qué año vas en la escuela? En sexto grado. Sexto. ¿Y eres buena o mala en la escuela? Bueno. Eso es bueno. Hay que enseñarle al maestro porque luego no saben. ¿Cuál es tu nombre? Mariel Martínez Aparicio. María. ¿Y tú cuántos años tienes? 11. 11 añotes. Vamos por acá. ¿Cuál es tu nombre, hija? Cristina Alejandra Guadalupe Carino. ¿Cuántos años tienes? 12 años. 12 añotes. ¿Y tu niña? Ranja Renata Gregorio Ortega. Ah, tienes voz de artista. ¿Cuántos años tienes? 12. 12 añotes. ¿Y tu niña? Nema Jocelyn Martínez Amayo. ¿Nima? Nema. Nema. ¿Y qué significa Nema? Vida. Vida. Órale, qué bueno. ¿Te gusta estar en el coro? Sí. Vale, pues. ¿Y tú, hija, cómo te llamas? Kenia Gregorio Guadalupe. Kenia Gregorio. Kenia, ¿cuántos años tienes, Kenia? 10 años. 10 añotes. ¿Tú, joven? José Juan Velázquez Martínez. Oye, José Juan, ¿qué se siente estar en medio de todas? Nada. ¿Cómo? ¿No te hacen bullying? No. ¿No te tratan mal? No. Eso es bueno, ¿ah? Está bien. ¿Cuántos años tienes? 12. 12. ¿Tú en dónde estudias? En la escuela secundaria. ¿Ya estás en la secundaria? No, yo pensé que estabas en el kinder, estás muy chiquito. Bueno, ¿tú cuántos años tienes y cómo te llamas? Alejandro Isabel Roma Martínez, tengo 12 años. 12 añotes. ¿Y dónde estudias? En la secundaria. Secundaria también, ya todos en la secundaria. ¿Y tu nombre, hija? Yo me llamo María José Martínez Aparicio, tengo 13 años, 3 añotes. ¿Dónde estudias? en la secundaria. Secundaria. ¿Y tu niña? Me llamo Citlali Velázquez Martín. Citlali. Así tengo una sobrina que se llama Citlali. ¿Qué significa Citlali? Estrella. Estrella. Ah, órale. No, que sí significa estrella. ¿Y? Mi nombre es Diana Saray Palacios Valerio y tengo 12 años. 12 añotes. Perfecto. Pues maestro, a ver, 2 niñas más que llegaron. Incorpórense. A ver, vénganse para acá. Vienen 2. Estamos en entrevista con el coro Niño Jesús de acá de San Francisco Altepeji. ¿Cómo te llamas, hija? Dulce Jocelyn Villalobos. Dulce. ¿Cuántos años tienes, Dulce? 10 años. 10 añotes. La más chiquita es ella. ¿Ah? ¿Y qué más llegó? ¿Cómo te llamas, hija? Me llamo Sandra Villalba García. y tengo Sandra 13 Villalba años. García. ¿Cuántos años tienes? 13 años. 13 añotes, ok. Bueno, les decía, maestro, ¿cuántos son los del coro? ¿Cuántos niños lo contemplan? Son 22 niños. 22. Sí, bueno, se da el fenómeno de que pues algunas desertaron y por No, pero ahorita que vean todo esto van a venir y hay que aceptarlas. A eso iba yo, a que las que desertaron por algún motivo, pues tienen las puertas abiertas. Claro. Pueden regresar cuando gusten, siempre y cuando con la idea se impone la disciplina, el cierto rigor, no una disciplina inquebrantable. Pero la disciplina es importante. Eso es lo que nos ha ayudado a salir adelante. La disciplina hace a la persona y no tiene, tiende a tener pocos errores en la vida, si es que es disciplina. Así es. Bueno, y nada más como pues un comentario breve. Hoy a la 1:30 estaremos participando en la Feria del Libro que organiza la Universidad Pedagógica Nacional aquí en el Centro Cultural El Carmen. Y el día 29, de igual forma, en la ciudad de Puebla se organiza un concurso de poesía en náhuatl organizado por el Ayuntamiento Municipal de dicha ciudad, en la cual tuvimos la fortuna de ser invitados. Qué bueno, muy bueno. Sí. Ya ahí participan como concursantes. ¿Van a cantar o van a...? Van a ir a amenizar digamos... ¿No van a participar dentro del concurso? No. Sí, ya. Esa fue la invitación de que pues... no recuerdo el nombre de la doctora que se enlazó con nosotros y le pareció muy bien el coro y pues
nos dieron la oportunidad de participar allá. Excelente, yo agradezco mucho, son pequeñas que tienen todo el ímpetu para poder seguir adelante y tienen buena voz. Tener una voz que esté coordinada es muy difícil. Si no, chequenlo cuando haya en los festivales en la escuela, que van los coros de niños, que uno va más arriba, otro más abajo. Entonces esto habla de que tienen un buen maestro, un buen traductor, ambos hacen un buen equipo y el apoyo de la familia es muy importante, ¿no? Papá y mamá, porque pues esto también implica tiempo y a veces gasto, ¿no, maestro? Sí, quiero hacer hincapié de que el coro no pertenece a ninguna dependencia, no pertenece a ningún partido político, ninguna asociación. Qué bueno, civil. porque si no al rato los van a andar llevando con la matraca. Son los padres a quien por este medio les agradezco infinitamente. Gracias a ellos, con su apoyo desinteresado, el único interés pues es impulsar el proyecto y pues vemos que sí ha resultado. Y qué bueno, y vamos a seguir trabajando mancomunadamente, un solo equipo. Claro. Padres y madres de familia, niñas y niños, profesores y sacar adelante el trabajo. ¿Cuántos temas ya llevamos en repertorio ahorita? ¿Cuántos tienen en repertorio? Alrededor de 6 temas en náhuatl. temas, todos traducidos. Prácticamente todo tiene que ser en náhuatl o también van a hacer algo en español. Cantamos en ambas lenguas. Primero se canta en náhuatl y luego en español. Y Va de esa la forma, traducción. Cuando a veces lo requiere la persona que nos llega a invitar, bueno, cantamos en náhuatl, no simplemente, sino que cantamos en náhuatl y ya cuando nos lo piden, pues cantamos en español. Perfecto, escuchamos de inicio La Llorona, después Dios Nunca Muere. ¿Con qué tema nos podremos ir otra vez, maestro Alejandro? Pues cerraremos con un tema clásico de Beethoven. Beethoven. Himno a la alegría. El himno de la alegría, Pero que es un himno traducida en náhuatl. Comentar también que, digamos, de parte cultural, solo es una pequeña área de lo que es el coro, ya que aparte amenizamos lo que es en las misas, la liturgia, música sacra, tenemos obras clásicas de Vivaldi, de Beethoven, Mozart, Bach, en la cual se cantan en el idioma original, que es el alemán, el italiano, en la cual ellas pues tienen una formación más completa al momento de ejecutar estas piezas. Así que pues con ese tema cerramos, himno a la alegría, traducido en náhuatl. Aplausos. Bien, es el coro Niño Jesús de San Francisco Altepeji, maestro. Sí. Sin duda alguna es una experiencia muy bonita el participar con niños, ¿no?
máximo que son esponja en este momento y pues adquieren ciertos conocimientos y creo que no sé si le cuesta mucho practicar con ellos y que se aprendan un tema. Obviamente al principio, ya que al no contar con, digamos, una formación musical, costó al inicio, ya que pues intentábamos que, por ejemplo, la estructura del coro, que son 3 voces, la segunda y la tercera voz, que pues no se fuera con la voz o el tono de la primera. Digamos que esa parte fue un poco complicado al inicio, pero posteriormente a base de entrenamiento, estudio, también las mamás ahí apoyándolas a que estudiaran, después pues ya se pudo lograr todo ese objetivo y hasta ahorita pues no hay ningún problema, seguimos, hay detalles, hay unas obras complicadas, pero pues poco a poco pues van saliendo. Claro, sobre todo que son temas que los hemos escuchado en español. Claro. Y escucharlos en náhuatl, si a veces en español complican las voces, imagínense en el idioma náhuatl. Sí. Platíqueme, ¿en dónde los pueden encontrar? ¿Redes sociales? Claro, nuestra página oficial de Facebook es Coro Niño Jesús Oficial. Así está, ahí, como así coro. Está. ¿Tiene alguna imagen? Claro que sí, tenemos la imagen donde está de la grabación, tenemos de portada, en el videoclip, tenemos nuestro logo. También nos pueden encontrar en el canal de YouTube, Coro Niño ¿Tienen Jesús? un canal de YouTube? Exactamente. Pues si tienen un canal de YouTube, búsquenlo. ¿Cómo se llama el canal? Coro Niño Jesús. Coro Niño Jesús. Activen las notificaciones, la denle la campanita. Miren, ¿por qué dicen esto? Si el coro llega a tener más de 1 millón de reproducciones y llega a tener varios suscritos, más de 1000, van a empezar a generar algún centavo y eso va a poder apoyar a la gente. Entonces es más que nada para que apoyen. Claro que sí. ¿No? Es fundamental la parte de las redes sociales, ya que es una plataforma gratuita en la cual puede acceder cualquier tipo de persona, ¿no? Sobre todo para apoyarnos a que este tipo de proyectos pues siga adelante y tenga una nueva generación de niñas, de personas que quieran pues, aprender este tipo de náhuatl, que se ponga de moda, digamos, la parte de... Claro, y sobre todo también pueden contratarlos, ¿no? O sea, exactamente. ¿Qué amenizan? Amenizamos lo que es toda parte religiosa, bodas, 15 años, bautismos, eventos de mayordomía, fiestas patronales. ¿Divorcios? También los divorcios. Sí. Entra a todo, no pasa nada. Lo que el cliente pida. Lo que el cliente pida. Y eso es importante, ¿no? Porque ya nos dijo el maestro Gaudencio que es español y náhuatl. Para decir a la gente, oiga, es que yo no le entiendo el náhuatl. Claro. No, pero pues va en español también. Sí, ¿no? claro, va en los 2 idiomas. Algunos les gusta escuchar el náhuatl, algunos les gusta en español. Ahora sí que nos adaptamos a lo que pida, nos solicite el cliente, ¿no? Claro, y sobre todo están libres para que los contraten. Hoy van a estar en la Feria del Libro en Tehuacán, Puebla, lo cual nos da mucho gusto que estén ahí con ellos. Va a haber mucha gente que hagan sus tarjetitas, es claro, bueno, sí. Y repartan tarjetitas por todos lados, con el número, con la red social, para que la gente los vea mucho más. Claro, sí. Y algún número de teléfono para que la gente diga, ¿saben qué? Yo quiero hablarles y quiero contratarlos. Bueno, el contacto es 236 122. A ver, es 236 122 122 28 82. Es el número de contacto. Si usted en este momento quiso escribir el número y no le dio tiempo, le vamos a volver a repetir. A ver, ¿cuál es el número, maestro? 236. Es 236. Ajá. 122 82 28. Si no, de todos modos lo vamos a poner en la portada para que ustedes contraten a este coro Niño Jesús de San Francisco Altepeji. Niños de 8, 10, 12 y había uno de 13 años, creo que sí, ¿no? 14. Y la niña, la más pequeña, está en medio, qué bueno. Me da gusto que la niñez también participe dentro de esta actividad tan importante. El idioma náhuatl es algo que no se debe de morir. Yo siempre lo he dicho, que en otros lugares tienen que pagar para aprender. Y si nosotros tenemos ese don de que podamos ejercer el idioma de nuestros abuelitos, de nuestros tatarabuelitos, de nuestros bisabuelitos, pues hay que aprenderlo. Y ellos mismos también que le enseñen a otras personas que no saben el idioma náhuatl. Y saben que, niñas, no se avergüencen de hablar náhuatl, es lo mejor. Es lo mejor. Así como cuando vienen los gringos y nos apantallan, ¿verdad? Ustedes apantállenlos con el náhuatl y verán que se quedan de a 6. ¿Sale? Pues maestros, muchas gracias. No sé si nos podemos despedir con algo ya para terminar o ahí quedamos. Usted me dice, maestro. ¿En español, algo en español que podemos tener? Sí, ¿Se puede? ¿O usted? Es una obra de Mozart. Ah, perfecto. Es una obra está en italiano. En italiano. Claro. ¿Y lo van a cantar en italiano? Miren que no nomás es náhuatl, también son trilingües, eso es bueno, vámonos. Apláudanse, porque deben estar felices. Vámonos, el tema se llama, maestro. Ave Verum. Ave Verum. Sí, exacto.
Órale pues, vámonos. Gracias, con esto nos despedimos. Muchas gracias amigos de Radio Chilac. Hasta la próxima. Yo soy Conrado Martínez, una emisión más de Radio Chilac AC. Vámonos.